Ya, vamos a empezar con esto. Entonces, tenemos la gráfica aquí. A ver. Ya. Entonces, vamos a ver acá. Les muestro cómo se va a dar esta gráfica para, para esta función. Entonces, miren, tenemos los valores como les indicaba. El primer valor a estudiar va a ser justamente la sección que vemos aquí en un principio, en el centro. La sección entre lo que les voy a remarcar en este momento. Entre menos 90 grados y 90 grados, que es la sección que está justamente acá en el centro, la sección que está en tomate, la sección que remarqué en la tabla. ¿Por qué los puntos que están de menos 90 y 90 están en amarillo y aparecen en la gráfica estos numerales? Debido a que la función tangente no está definida para el valor de 90 grados o de menos 90 grados. Por esa razón, me da un valor como error acá. ¿Sí? Y para los demás valores, sí tenemos un valor calculado acá. Entonces, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Qué valores estoy tomando en cuenta aquí? Estoy tomando en cuenta los valores de los ángulos notables, que son los de 30, 45 a 60 grados, que son los más comunes para emplear en lo que son funciones trigonométricas. ¿Sí? Con sus respectivas equivalencias en radianes. Entonces, acá los tengo en grados. En la primera columna están en grados, en la segunda columna están en radianes. Y en la tercera columna, ya saben, es la equivalencia al transformar los pi nada más. El pi dividido entre 3 les va a dar menos 1,05, simplemente usa para el cálculo. Ok, de ahí, en esta columna ya tenemos el valor de la función. Si es una tabla de valores normal, y vamos obteniendo la gráfica. Entonces, como les decía, aquí tengo una gráfica que tiene una forma de onda. Aquí solo le hice hasta los 60 grados. Yo lo puedo hacer hasta los valores muy cercanos a 90 grados. Es decir, que puedo llegar a un 89.999999 y la gráfica voy a seguir obteniendo un valor. Pero en el punto de 90 ya tengo una asíntota. Esa asíntota les voy a marcar en este momento cómo se ubicaría esa asíntota. A ver, la asíntota se va a ubicar en el punto de pi medios, que es la mitad de pi sería más o menos en 1,57 aproximadamente, que es más o menos por aquí. Entonces les voy a marcar ahí la asíntota. Entonces estas asíntotas normalmente se las muestran como líneas punteadas. ¿Sí? Para determinar que es un punto donde la función no está definida. Entonces más o menos igual acá. Para la parte negativa tendríamos más o menos por ahí. La siguiente asíntota estaría más o menos en el 3 pi medios, que es más o menos 4,71. Y la otra para la parte negativa de la misma manera, en el menos 4,71, más o menos por aquí. Para esta gráfica les dice simplemente tres secciones, ¿sí? Tres periodos. El periodo entre menos pi medios y pi medios está, como les indicaba hace un momento, entre menos 90 y 90 grados, que es la sección del centro. La sección que estaría en la parte negativa entre menos 270 grados, entre menos 270 grados y 90 grados, así que sería la sección que está en azul. Y por último la sección positiva, que sería entre 90 grados y 270 grados, que sería la sección que está en gris. Sí, tenemos de esa manera la gráfica. Como les decía, esto se va a seguir prolongando tanto a la derecha como para la izquierda. Y en la parte superior e inferior también se prolongaría. En este caso solamente la gráfica la hice hasta los 60 grados. Normalmente yo lo puedo usar con otros valores más cercanos a 90. Sí, siempre y cuando no sean iguales a 90. Entonces esa sería la gráfica, la forma de la gráfica tangente. ¿Cómo les quedaría la forma de la gráfica tangente?
Esta va a ser la primera gráfica que tienen que hacer en su cuaderno con la respectiva tabla y la gráfica. Igual, de la misma manera vamos a formar la otra gráfica haciendo las respectivas variaciones de la misma manera como estábamos haciendo con las otras funciones, con las funciones seno y coseno, para indicarles cómo van variando las respectivas gráficas. ¿Sí? Entonces, vamos a empezar haciendo eso. Vamos a empezar con la tangente cuando f de x es 2 veces tangente de x. Vamos a empezar con eso. Y vamos a ver cómo va cambiando la gráfica, ¿sí? Entonces, aquí vamos a ubicar primero la función. Aquí estamos duplicando el valor de la función tangente. Entonces, si nos basamos en los mismos principios que ya les había explicado anteriormente, ¿qué es lo que va a suceder en esta sección? Simplemente lo que va a hacer, los valores de y se van a duplicar. El periodo no se va a ver afectado. Lo que va a pasar es que los valores de y se van a duplicar. Nada más que eso. Sí, nada más que eso. Por lo tanto, simplemente lo que va a aparecer acá, es que esta función se va a desplazar hacia arriba en la unidad que les estoy multiplicando acá. Sería en 2, en el valor que estoy multiplicando acá. En este caso en 2. Vamos a ver, por ejemplo, miren acá. Y vamos a ir comparando todos los valores. ¿Cómo lo obtenemos acá? Ya, entonces vamos a ver cómo se modificaría la gráfica. Si comparamos los valores, miren qué es lo único que está pasando. Los valores se duplican. Comparando la función tangente con el 2 tangente de x. Lo único que pasa es que se duplican los valores. Ahora, si hacemos la respectiva comparación, si hacemos o lo graficamos acá, vamos a mostrar la gráfica cómo nos quedaría. Vamos a ver acá. Entonces van a ver que la gráfica lo que va a hacer simplemente es como que se desplaza un poco, bueno, no se desplaza, se hace un poco más amplia nada más, debido a que se duplican los valores. ¿Sí? Como pueden ver ahí, lo que pasó es que los valores se han duplicado. Nada más que eso, los valores se han duplicado y la gráfica es como que se hace un poco más grande nada más. ¿Sí? A ver, aquí seleccione mal los datos. Este debe ser acá. Ya, entonces ahí se comprueba lo que les acabo de indicar. Que la gráfica simplemente es como que se hace un poco más amplia hacia arriba y hacia abajo. Como pueden ver acá, miren, si comparan los puntos. El punto inicial de la gráfica normal y multiplicado por los, es decir, duplicado. Es como que se hace un poquito más amplio, se separa un poco del eje X más precisamente, sin nada más que eso. Eso va a pasar con la gráfica. Si hago lo mismo para estas otras dos, va a ser exactamente el mismo caso, ¿no? Que simplemente lo que va a pasar es que la gráfica se desplaza un poco se separa un poco del eje X, ¿sí? Debido a que los valores en Y se han duplicado, nada más. Sí, nada más que eso. Y de la misma manera con la otra parte de la gráfica. Ya, ahí vamos a ver que tenemos lo que les indicaba. Miren, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Simplemente los puntos se desplazan un poco se alejarían un poco del eje, nada más. ¿En qué sentido o en qué valor? En el mismo valor que les estoy multiplicando acá, en este caso por 2. Si hiciera lo mismo que habíamos estado haciendo anteriormente, que era multiplicarle es decir, multiplicarle ahora por un valor fraccionario, que en este caso, por ejemplo, puede ser un medio, por ejemplo.
van a ver que, por el contrario, en lugar de alejarse del eje, lo que va a pasar es que se acerque al eje, nada más. Esa sería la única variación de esta gráfica. Sí, vamos a ver que esa sería la única variación de la gráfica. En realidad no va a ser mucha la variación. Sí, no va a ser mucha la variación. Vamos a ver que justamente va a pasar lo que les digo, ¿no? Que en lugar de alejarse del eje, ahora lo que va a pasar es que se va a acercar al eje. Simplemente lo que va a pasar es eso. ¿En qué valor se va a acercar? Se va a acercar hacia la mitad, ¿no? Por el mismo valor que le estoy multiplicando. Como ven, comparando de la forma del valor original con el valor que obtengo, simplemente es la mitad, nada más. Es la única variación que se va a dar en ese caso. Igual, como pueden ver, como pueden darse cuenta, los valores de las asíntotas se mantienen debido a que no estoy afectándole al valor de la X, sino estoy variándole al valor de la Y directamente. Si luego la gráfica, simplemente esta gráfica, lo que va a pasar es que en lugar de ubicarse más lejos, como les estaba indicando, lo que va a hacer es ubicarse más cerca. Entonces sería más o menos por aquí, es decir, por la mitad. Ya lo voy a hacer acá en la tabla para que vean cómo se da el cambio. A ver, entonces, si hago el cambio que justamente les estoy mostrando, tendría que simplemente lo que pasa es que se acerca al eje. Como pueden ver, que es la grafiquita que se hizo acá en azul oscuro. Entonces, simplemente como pueden ver, las tres gráficas que están acá comparativas con los colores, la tomate es la original, la amarilla va a ser la duplicada y la azul va a ser la que se divide a la mitad. Va a darse de la misma manera con los otros dos periodos, ¿sí? Entonces simplemente lo que haría es agregarle las gráficas con esos valores. Sí, que esos valores ya los saben en este momento. Ya como van a ver, simplemente lo que va a aparecer es una gráfica más cercana al eje X. Nada más que eso. En ambos casos. Sí, como pueden ver acá. Entonces, ¿qué es lo único que ha pasado? Simplemente, como les decía, es una gráfica más cercana al eje X, que se acerca a la mitad, como pueden ver, a comparación de los valores que tienen con la gráfica original. Simplemente eso. Ya, aquí para no complicar mucho, solamente van a hacer la gráfica de la parte central para que no tengan que hacer todos estos tres tramos. Solamente la parte central, solamente el intervalo del centro. Para la gráfica de acá sí quiero que hagan los tres intervalos. Para esta gráfica solamente van a hacer el intervalo del centro. De la misma manera harían solamente para la tabla solamente harían como les estaba diciendo, con el intervalo del centro, nada más. Entonces aquí haríamos solamente esto, lo que les voy a dejar remarcado para la tabla. Sí, para la tabla solamente haríamos esta parte central. Solamente esta parte central acá, solamente eso haríamos, ¿sí? Les voy a dejar un poco resaltado acá para que se den cuenta. Profe, Dime. esto hay que copiar o no. Claro que sí. Si les estoy diciendo que hagan solamente esta parte es porque tienen que copiarlo en sus cuadernos. O sea, este cuadro nomás copiamos. El anterior también, este de acá también. Esto va a subir por YouTube. Sí, como les dije, todas las clases van a YouTube. Sí, todas las clases están en YouTube. Y lo que igual les estaba indicando eh, que para esto solamente quiero que grafiquen la sección central, ¿sí? Solamente
esta sección que les voy a remarcar acá. Solamente esa parte. A ver. Bueno. Ya, a ver, solo la sección central, como les digo, solo lo que está acá remarcado en la tabla. Sí, solamente eso quiero que pongan en su cuaderno. Sí, solo la parte de acá. Sí, solo la parte de acá, solo la parte central. No quiero que le hagan toda la gráfica, para que no pierdan mucho tiempo. Sí, solo la parte central. Para el otro caso de estudio que tendríamos, que también sería ahora modificándole el ángulo, vamos a ver cuál va a ser la variación acá. Recuerden que se dan los mismos parámetros. Cuando simplemente le multiplico valores a toda la función, lo que varía es directamente el y. Sí. Ahora, cuando hago los cambios en, en la función, voy a tener los cambios, eh, directamente perdón, al periodo. Vamos a ver cómo nos quedaría en ese caso. Sí, vamos a ver cómo se queda en ese caso. A ver, vamos a ver. Entonces, aquí lo que vamos a hacer en este caso es modificarle al ángulo, es decir, que al ángulo le vamos a primero a duplicar. Vamos a ver cómo se comportaría esta gráfica. Aquí simplemente vamos a hacerle solo la parte central para que no se haga muy largo esto. Ya, y la parte de acá también la vamos a quitar. Ya, entonces tenemos ya ahí la gráfica. Vamos a agrandar esto. Ya. Entonces tenemos ya las respectivas gráficas. Recuerden, esta gráfica que se está mostrando en este momento es de la anterior. Vamos a modificar esta gráfica para empezar. Ya, entonces, si ustedes se fijan ahora, si yo lo que hago es duplicar el ángulo, que estaría haciendo esto en un principio, vamos a ver qué es lo que pasa con la función. Si duplico el ángulo, ¿qué debería pasar con el periodo? El periodo se debería reducir a la mitad. Por lo tanto, los periodos de estudio acá van a ser entre pi cuartos, ya no entre pi medios. Vamos a ver cómo nos quedaría. Sí, entonces, vamos a ver acá qué es lo que pasa si yo modifico ya como tal el cálculo de la función. Entonces acá lo que voy a hacer es multiplicar por 2 en lugar de toda la función, simplemente el ángulo. ¿Sí? Entonces vamos a ver qué es lo que pasa acá. Y vamos a ver qué es lo que pasa acá. Como ustedes pueden ver, ¿qué es lo que pasó con la gráfica? La gráfica al dividirse su periodo, vamos a tener que ahora los valores respectivos de las asíntotas se van a ubicar a la mitad del periodo original. Entonces, tendríamos que ahora se ubicarían en los puntos de pi cuartos. Entonces, eso quiere decir que yo tendría que extender un poquito esta gráfica, tanto para la parte superior como para la parte inferior. Sí, deme un segundo, ya. Ahora, ¿cuál sería el valor a tomar en cuenta acá? Sería el valor que estaría relacionado al que sigue acá. A ver, aquí no le dice así, a ver. Vamos a ver.
Sí, y vamos a hacer todo este proceso otra vez. Sí, igual vamos a ver todo lo que les estoy indicando. Sí, todo lo que les estoy indicando acá. Como pueden ver igual, miren los valores, aquí se mantienen, ¿no? Y vamos a, a encontrar la gráfica ahora en el periodo de acá, en este periodo de aquí, en el periodo entre menos 45 y 45 grados. Solamente en esta sección de aquí vamos a ubicar en un principio, de ahí le hacemos el otro entre la otra sección. Sí, vamos a modificar todo esto. A ver, entonces, vamos a tener esta función entre estos valores. Ya, entonces miren aquí, en esta gráfica nos sale una línea recta debido a que no estamos ocupando muchos más valores. Debería ocupar al menos, perdón, un par más de valores para poder llegar a la respuesta. Entonces eso es justamente lo que voy a hacer en este momento, para que nos salga una mejor gráfica. Entonces, por ejemplo, podría tomar un valor de menos 15 grados. Sí, y ven que ya se formó la curvita acá. Acá si le tomo como un valor de 15 positivo, ven que ya se formó la curva. Sí, y ya tiene la onda como les indicaba. Ahora, ¿entre qué valores va a ser? Va a ser valores entre pi cuartos, entre estos dos valores que les estoy mostrando acá. Debido a que para estos valores ahora vamos a tener las respectivas asíntotas, que son los valores de más o menos 0,79, que se ubicaría más o menos por esta sección de aquí. Como pueden ver, ya tenemos esos valores de acá. Ahora, si yo le tomo un valor acá entre el 30 y el 45, la gráfica aún va a ser un poco mejor. Profe, Dime, claro. esto va a estar en la prueba, ¿no es cierto? Claro que sí. Todo estaba en la prueba, entonces tienen que tener claro este tema. Ya, entonces, como les estaba indicando justamente, a ver, si por ejemplo les pongo acá un valor entre 30 y 45, que sería por ejemplo menos 40, y acá un 40, van a ver que la gráfica mejora un poco, ¿no? Ya se tienen más datos, entonces mientras más datos se obtengan, la gráfica va a tener una mejor forma. ¿Sí? Igual obviamente esto va a depender de las escalas. Ahora, vamos a hacerle la otra gráfica también, la gráfica de la función original que me está faltando acá. Entonces le voy a indicar para ver la comparación de cómo nos quedaría la gráfica de la una con respecto a la otra. A ver, entonces para la X tenemos todos esos valores y para la Y vamos a tener todos estos valores. Ya, entonces miren cómo se da las respectivas gráficas, como les decía. Al multiplicarle o al duplicar el ángulo, lo que pasa con el periodo es que se divide, ¿no? Se divide la mitad. Pero con el otro valor se duplicaría si hacemos lo opuesto. Es decir, que si pues saco la tangente de un medio, lo que va a pasar es que el periodo se va a duplicar. Entonces, para ese caso que lo haga de esa manera, el periodo se debería duplicar y el periodo ya no va a ser desde menos 90 hasta 90, sino debería ser desde menos 180 hasta más 180. Entonces la gráfica se va a ver muchísimo más amplia que esta, como ven acá. Entonces miren que aquí tendríamos la
asíntota para la una y la asíntota para la otra. Aquí lo mismo que les dije hace un momento. Si yo ocupo valores más cercanos acá entre 60 y 90, obviamente me van a salir mejor la gráfica, que por ejemplo lo puedo hacer sin problema acá. Si por ejemplo le tomo un valor de menos 75 y hago todo el respectivo cálculo que lo tendría que hacer acá, a ver que la gráfica va a mantenerse. Y aquí, bueno, tendría que seleccionarle también. Vamos a hacer todo eso acá para mostrarles. Ya. Ahora entonces, si yo selecciono los datos acá que no les tomo en cuenta aún. A ver que la gráfica se extiende y se la va a poder apreciar mejor. Sí, como ven, como les estaba indicando hace un momento. Entonces, miren, mientras más valores cercanos al 90 tome, la gráfica se va a seguir prolongando hacia la parte superior hasta llegar al infinito directamente. Pero con esto sería suficiente. Entonces, miren, ahí tienen la gráfica para estas dos partes, tomando en cuenta que los periodos van cambiando, ¿no? El periodo aquí sería para la función de 2pi, llegaría hasta acá, y para la función pi, de x, perdón, simplemente llegaría hasta 90, como les estaba ya indicando anteriormente. Entonces, tomar en cuenta esos detalles. Ahora, por el contrario, si hago la función que les está mostrando acá, necesito yo tener la tabla hasta los 180 grados. Entonces, necesito más valores tanto para la parte superior como para la parte inferior. Les voy a ir indicando acá. Entonces, tendría, a ver acá, vamos a ubicar todos los valores hasta llegar a 180. Y no más. Entonces, vamos a ver cómo nos quedaría la gráfica acá. Entonces, en este punto de 180, si yo lo ocupo como X medios, voy a llegar al periodo, debido como les dije. Si divido el ángulo, el periodo se multiplicaría por el mismo valor que estoy dividiendo. Y si multiplico al ángulo, el periodo se va a dividir por el mismo valor que estoy multiplicando. Entonces, para acá tendría que hacer exactamente lo mismo. Voy a llegar a los valores hasta 180. A ver, vamos a ver cómo nos va a quedar acá. Y vamos a llegar hasta 180. Ya, entonces los valores que yo tendría acá van a ser los que me van a representar a la otra gráfica. Y tendría que hacer los mismos cálculos. Sí, exactamente los mismos cálculos. Las gráficas se van a dar los cálculos se van a dar, perdón, de la misma manera. Simplemente lo que se hace esta gráfica es extenderse. Ya, ahora sí, le voy a simplemente editar los colores. Para que quede bien. Ya. A ver, de ahí entonces vamos a ver cómo les queda esta gráfica. Y les voy a mostrar cuántos periodos se dan de la una con respecto a la otra. Sí, de la una con respecto a la otra. Ahora vamos a ingresar la otra gráfica, que sería la tangente de X medios. Para eso los valores que vamos a tomar en cuenta serían de los dos periodos y los valores de acá.
Ya, vamos a ver aquí. Aquí algo pasó. A ver, bueno. Déjenme revisar cuál fue el error acá. Aquí tengo un error. No le identifico cuál es. Ah, ya. Ya, ok. Ya entendí el error. No lo modifiqué bien. Tengo que modificar acá. Ya verá, entonces ahora sí. Vamos a hacer todo esto. Vamos a ver cómo nos da. Ya, entonces, mira. Ahí tenemos el juego de las tres gráficas. Sí, el juego de las tres gráficas para los respectivos cambios, como les estaba mostrando. Sí, para los respectivos cambios. Ahora, ¿qué tendríamos aquí en particular para estas gráficas? Vamos a ir analizando los respectivos cambios, cómo se dan. Sí, cómo se dan los respectivos cambios. Simplemente les modifico un par de cositas acá. Ya, a ver aquí. Entonces vamos notando lo que les indicaba con respecto a las variaciones de una gráfica con respecto a la otra gráfica. Ya, vamos a ver acá. Entonces, tenemos aquí las tres gráficas. La tangente de x, que era la función normal sin ninguna variación. La tangente de 2x, que ya les había indicado, que es lo que pasa acá. Esta función, al multiplicarse su ángulo, su periodo se reduce en la misma magnitud que se está multiplicando el valor. ¿Sí? Y bueno, esto lo vamos a repasar la próxima clase. Sí, quiero que hagan este gráfico en sus cuadernos y ya les mando una foto igual a Educa y esto lo subo a YouTube, ¿ok? Profe, solo Dime. copiamos nada más. Sí, copian. La siguiente clase les explico un poco más detenidamente esto, sí, Un porque se nos cuadro, acaba el tiempo. sí.